Ahora recuerden, pero si puedes seguir a la siguiente, por favor, Beisa. Recuerden que vamos a hablar de valores que no son los mismos valores que has visto en tu clase de bioquímica. Entonces te tienes que aprender los valores que te dice el libro, por si acaso, ¿ya? Como dice ahí, vamos a ver, reconocer un eritrocito, describir las funciones que ustedes ya saben, explicar la génesis y el ciclo vital de los eritrocitos. No vamos a hablar mucho de eso, vamos a ver eso en la parte de glóbulos blancos, porque ahí está bien clarito, van a ver. Vamos a, si se acuerdan, todo nace de una célula madre, o si quieren, como se llama, célula pluripotencial. ¿Por qué es pluripotencial? Porque, como saben, va a dar origen a cualquier tipo de célula que necesitemos, por si acaso, ya sea glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, dependiendo de lo que necesite tu cuerpo, va a dar origen a eso. Y un poquito vamos a hablar de las anemias. Entonces, siguiente, por favor, Dubeisa. Ahí tienes tu eritrocito que les han debido decir en histología que son como donuts, pero sin los huequitos. Si se fijan, es importante que sepan que son como discos y como dice ahí, bicóncavos. Un diámetro de 7.8 micrómetros. ¿Por qué es importante lo del diámetro? Vas a ver, y has debido ver vos en histología. Es importante el diámetro porque, como saben, los glóbulos rojos recorren todo nuestro cuerpo, toda la circulación sanguínea, ¿no ve? Entonces, recorren todo el cuerpo y prácticamente, si te has fijado cómo son los ratones y las ratas, los glóbulos rojos tienen la capacidad de formarse para atravesar ciertos espacios. Por eso es importante que sepas qué tamaño es. Ahí te dice hasta su espesor. Y como dice ahí bien grande, es como una bolsa que puede deformarse. Eso es importante. Si no, ¿qué pasaría si no podría deformarse? Prácticamente tendríamos una escasez, si quieres, de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se irían destruyendo a medida que van pasando por ciertos lugares. Porque no todos los lugares van a ser, se podría decir, de un tamaño adecuado para que el glóbulo rojo pase y no se deforme. Siguiente, por favor, Dubeisa. Una más te vas a adelantar, por favor. Vamos a ver primero vamos a ver las funciones. Esas diapos son del esclavo. Es primero importante ver las funciones. Entonces, para las funciones, así ven. Para las funciones, la más importante que todos sabemos, que conocemos, sería transportar oxígeno mediante, o si quieres, con la ayuda de la hemoglobina, ¿no ve? La hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno. Si se acuerdan, es, si quieres, como su cargador. Y si se acuerdan, la hemoglobina tenía la posibilidad de transportar 4 oxígenos a la vez. Tiene como 4 asientitos ahí para 4 moléculas de oxígeno, o si quieres, partículas. No me acuerdo si era con ustedes o con los de la que Yerko dijo que también contenía la anhidrasa carbónica. Eso han visto ustedes y saben mejor que yo en bioquímica. ¿Por qué? Porque va a catalizar esa reacción, como dice ahí, reversible entre el CO2 y el agua, o si quieres, dióxido de carbono, para formar el ácido carbónico. No te olvides que H2CO3 es ácido carbónico, por si acaso. Y como dice ahí, los glóbulos rojos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa, que, como saben, eso por bioqui, tenemos amortiguadores para
el equilibrio ácido básico. Siguiente, por favor, Lubeisa. Ya, entonces también es importante saber dónde se producen los eritrocitos. Si ves ahí, eso está en inglés, sí, pero ya saben, pueden traducirlo. Por si acaso, ¿por qué es esto importante? Para que sepas quién se está haciendo cargo. Cuando estamos en el vientre de la mamá, como hemos dicho, de parásitos, consumiendo todo lo que necesitamos de ella y no aportando nada, entre las primeras 3 a 8 semanas de embarazo van a producir eritrocitos, se van a producir en el saco vitelino. Ese yolk sac es saco vitelino. Se van a producir en el saco vitelino. Una vez que pases eso hasta el nacimiento, se van a producir en el hígado. Después de que naces, se producen en el vaso. Y después del vaso, ya cuando has nacido, puede empezar a las 18 semanas, como dice ahí, o tal vez 28 semanas de nacido. Hasta ahora, sí o sí va a ser de la médula ósea, por si acaso, va a salir de la médula ósea, sí o sí. Entonces, repito, las primeras 8 semanas de embarazo, si quieres, en las primeras 8 semanas de embarazo, el saco vitelino es el que se va a hacer cargo de la producción de los eritrocitos. Después, hasta que nazcas, va a ser el hígado. Una vez que naces, hasta las 28 semanas más o menos, va a ser el vaso. Y luego toma cargo, o si quieres, el poder absoluto o el encargado sí o sí de hacer esto, es la médula ósea. No hay más, por si acaso, la médula ósea. Entonces, esa va a ser, si quieres, va a ser el orden en el que se van a producir los eritrocitos. No te olvides, ahora tu vida adulta es la médula ósea la encargada de producir eritrocitos. Siguiente, por favor. El esclavo se los ha traducido si quieren. Otra, porfa, Lubeisa, porque es lo mismo. Hablaremos de los valores, por si acaso, que ahorita te van a mostrar. Vamos a hablar de los valores. No te olvides lo que te he estado diciendo en todas las clases que hemos visto. Hemos hablado de estas cositas, que tienes valores de referencia. En este caso vas a tener valores del libro de Guyton porque has tenido de bioquímica de Harper, ¿no ve? Guyton te dice que en los hombres 5.2 millones de eritrocitos y en las mujeres 4.7 millones de eritrocitos. ¿Ya? No te olvides memorizártelo, no sé, tal vez un punto medio, lo que quieras, para después acordarte cuando veas laboratorios. Pero hemos dicho que los laboratorios, cuando te reportan resultados, también deberían reportar sus valores normales, porque los laboratorios no usan el mismo reactivo para sacar resultados, usan más. Eso no te olvides. Entonces ahí está lo que hemos dicho. Ahí tenemos una célula madre, o si quieres una célula pluripotencial. Se llama pluripotencial, ya te he dicho por qué. Porque va a convertirse en la célula que necesitemos, como te lo ha puesto ahí el esclavo, porque en tu libro te han puesto otra. Pero, ¿qué tiene que pasar para que se forme un eritrocito? Si se acuerdan, habían unidades formadoras, o si quieres, transformadoras, que ellas estimulaban la formación de lo que teníamos. Entonces, si queremos un eritrocito, se supone que vamos a necesitar la unidad formadora de eritrocitos para que dé un eritrocito. Y ahí está. No sé si se ve bien para ustedes porque yo no veo nada, pero tendría que estimular la unidad formadora de eritrocitos, el inicio, si quieres, la formación de los eritrocitos. Ahora, ¿cuáles van a ser los estadios? ¿Puedes seguir, Dubeisa, por favor? Ahí está. ¿Por qué es importante que sepas esto? Sobre todo
sobre todo si ves al microscopio un frotis, es importante que sepas cuáles son los estadios, cómo va la formación hasta llegar a conseguir el disco bicóncavo. Si te fijas, iniciamos con un proeritroblasto. Y si te fijas, si quieres los eritrocitos o los precursores, las formas inmaduras, o te podría decir muy inmaduras, si te fijas, tienen una tinción como azulada, morada, y se puede decir que son gigantes. Si te fijas, ya el que va a dar lugar a un eritrocito así de verdad, va a ser el reticulocito. Si te fijas ahí, que es el que ya tiene el tamaño de un eritrocito adulto o maduro, si quieres. Ahí está. Solo que no tiene exactamente la forma. Entonces, fíjense bien, por favor, las formas. Repito, proeritroblasto es la forma más inmadura. Puedes comparar ahí con un eritrocito normal o maduro, si quieres, para que veas la diferencia en color y en tamaño. Luego viene el eritroblasto blasófilo, luego el policromatófilo y por último ya se llama el ortocromático, que va a dar lugar al reticulocito. Si te fijas, ese ortocromático ya tiene el eritrocito de color rojo y el tamaño sigue un poco grande comparado con el que queremos de 7.8 de diámetro, micrómetros, ahí está. Y en penúltimo lugar, si quieres, tienes ahí el reticulocito. Ahí está. Ahora, si se fijan, al ladito te muestran cómo se ven los eritrocitos en diferentes patologías. Por ejemplo, fíjense la anemia hipocrómica microcítica. Ahorita vas a ver a qué se refiere eso, si es que el esclavo no lo ha cambiado eso más. Pero ahí vas a ver a qué se refiere eso. Fíjense, los eritrocitos tienen la forma de un disco bicóncavo. Supongo que todos estamos de acuerdo que no. ¿No ve? Que no. Después, si se fijan, ¿por qué dice hipocrómica? Porque no tiene ese color rojo que le caracteriza. Fíjense, se ve como un palo de rosa, no sé, y es micro por el tamaño. Es evidente que esos glóbulos rojos son menores de 7.8 micrómetros. Fíjense al ladito tienes la anemia falciforme. Si te fijas, se llama falciforme porque fíjense esas formas. Ninguna se parece al glóbulo rojo maduro que tenemos, por si acaso, ninguna. Después, ¿cuál viene? La anemia megaloblástica. Si te fijas, esos glóbulos rojos son gigantes. Son mayores, tienen un diámetro mayor a 7.8 micrómetros, por si acaso. Si se fijan, y también, si te fijas, hay formas inmaduras. Pero donde vas a ver más formas inmaduras, bastante, diría yo, es en la eritroblastosis fetal, que vamos a hablar de eso en unos instantes. Entonces, puedes seguir, por favor, Dubeisa. Ya. Entonces, como hemos dicho, la principal función o la más importante, o la que todos nos acordamos, función de los eritrocitos, sería el transporte de oxígeno, ¿no ve? Con ayuda, perdón, mucha vacación, no mentira, seguía en la cato. Sería transporte de oxígeno con la ayuda de la hemoglobina. Pero, ¿qué va a estimular eso? ¿Qué va a estimular esa producción de eritrocitos, por si acaso? Entonces, como puedes ver allí, eso también es de tu libro, por si acaso es imagen, la reducción de oxígeno, ya sea, como dice ahí, por bajo volumen sanguíneo, que tu paciente tiene anemia, que tiene una hemoglobina baja, ahorita vamos a hablar de eso también, o hay mala circulación o enfermedades pulmonares,
graves que el paciente no puede obtener la cantidad de oxígeno que tiene, eso es lo que va a producir que se reduzca el oxígeno en tu organismo, si quieres más específico, como dice ahí, en tus tejidos. Entonces va a reducirse y eso es lo que va a estimular que se forme más glóbulos rojos. ¿Cómo? Fíjense, una vez que tengas la reducción del oxígeno, si se acuerdan, en el capítulo 19 hemos dicho que el riñón producía eritropoyetina. Va a producir tu riñón eritropoyetina y esta es la que va a estimular a las colonias formadoras de eritrocitos. O si quieres, como dice ahí, a las células precursoras hematopoyéticas. Y ahí va a empezar todo ese caminito para formar un glóbulo rojo maduro. O sea, si quieres 1, 2, 3, 4, 5 pasos o 5 formas, si quieres, de glóbulos rojos inmaduros para llegar al glóbulo rojo maduro. Repito, la falta de oxígeno por X o Z motivo que tienes ahí va a disminuir el oxígeno en tus tejidos. ¿Y eso qué va a hacer? Obviamente le van a llegar señales a tu cerebro le va a avisar a tu riñón y tu riñón va a decir necesito secretar eritropoyetina. La eritropoyetina va a estimular a las colonias formadoras de eritrocitos y de esa manera es que se va a estimular la formación de los eritrocitos. ¿Dónde? La pregunta sería ¿dónde? A estas alturas del partido, si quieres, a tu edad tendría que ser en la médula ósea, por si acaso. Tendría que ser en la médula ósea. Siguiente, por favor. Ya. Ya está. Les voy a mandar mis diapos. No me gustan las del esclavo. Una más, a ver, por si acaso. No, retrocédelo, por favor. A ver, un segundito. Es que estoy con un grupo. Con este, vamos a ver. Les voy a mandar ahorita. No, sigue siendo de fisio. Este. Este es. Voy a mandar al chat, por favor. Ahí está. Ya. Quiero que busquen, por favor, la formación de la hemoglobina, que lo ha borrado la imagen el esclavo. Ya. Entonces, en las diapos que te he mandado, en la formación de hemoglobina, hay una parte que está en inglés. ¿Por qué? Hay una parte ahí muy importante, eso cualquiera entiende, no necesitas ni siquiera usar traductor. Ahí te está diciendo, te está hablando lo que más nos interesa, la hemoglobina fetal y la hemoglobina adulta. ¿Cuál es su composición? Si se fijan en lo que les he mandado, en la hemoglobina fetal tienes 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En cambio, la hemoglobina adulta, que es lo que necesitas saber vos, tiene 2 cadenas alfa, como se puede ver en la imagen. No sé si pueden ver ahí, lo que está como una tirita verde, una cinta verde, es la alfa 1 y lo que está con cinta azul, alfa 2. Y si te fijas, también tenemos 2 cadenas beta. Esa moradita es la cadena beta 1
y la otra que tiene un color como pacay, beta 2. Entonces, eso nos interesa a nosotros, la hemoglobina adulta, ya no la fetal. A no ser que me digas, voy a ser yo pediatra, neonatólogo y de paso voy a hacer algo de medicina genética, todavía, tal vez, pero a nosotros nos interesa la parte del adulto. Si te acuerdas, tiene un grupo hemo, ahí está, te está mostrando, y si te fijas en esa imagen, son 4 grupos hemo. ¿Para qué te sirve eso? Aparte de que te sirve para estabilidad, si quieres ahí, para la estructura de la hemoglobina, si te fijas el dibujito también te sirve como asientito para las partículas de oxígeno. Ahí está, por eso te he dicho, cada molécula de hemoglobina de es capaz de ponerte, de, si quieres dar lugar a asientitos, a 4 partículas de oxígeno. Y ahí se puede ver. Ahora, necesariamente sí o sí tiene que llenar estos 4 asientos. No, todo va a depender de la demanda, como hemos dicho. ¿Y cuál es el proceso de formación? Lo que sí te lo ha puesto el esclavo Yerko, lo que te lo ha puesto Yerko, ahí está, ese es el proceso de formación. Pero ahora vayamos a ver, por favor, Dubeiza, veremos la siguiente, no, la siguiente. Yerko anda traumado con su libro de, ¿qué se dice? Con su libro de, hay un libro que usa el de Tórtora, ese es el libro. Ya, entonces fíjense, vamos a hablar, para empezar, que no está ahí, por si acaso, vamos a hablar primero de la maduración de los eritrocitos. Si puedes retroceder, Rubéis, a ver, sería a la parte donde muestra los estadios de los eritrocitos, por favor. Ahí, no, uno más. Ya. Entonces, como ya hemos dicho, se va a estimular la formación de eritrocitos porque obviamente se ha disminuido el oxígeno, ¿no ve? Hemos dicho eso. Ahora hemos dicho, vamos a tener esta célula inmadura, el proeritroblasto, que se va a ir cambiando, va a ir cambiando hasta llegar a ser un reticulocito y luego, por último, un glóbulo rojo o eritrocito maduro. ¿Qué necesitamos para que pase todo ese estadio? Para que lleguemos a un glóbulo rojo, vamos a necesitar vitamina B12, o si quieres, como tiene los nombres, cianocobalamina y ácido fólico, que todos sabemos que Evo Morales no ha tenido eso, por eso hay la deficiencia, ¿no ve? Por eso el retraso mental. Entonces, no te olvides, necesitamos vitamina B12 y ácido fólico. ¿Para qué? Para la formación, para que llegue a madurar ese glóbulo rojo, por si acaso. Es importante. ¿Para qué son esenciales? Te ayudan en la síntesis de ADN. No te olvides que el ADN es el que da las órdenes de cómo va a ir todo, ¿no ve? De qué color vas a hacer, qué tamaño vas a hacer, qué color van a ser tus ojos, vas a tener 2 brazos, vas a tener 2 piernas, todo eso va a dar el ADN. Entonces necesitamos vitamina B12 o si quieres cianocobalamina y ácido fólico para que maduren los eritrocitos. Ahora, ¿qué pasaría si no tienes eso? En especial la vitamina B12, que no sé si ya has visto vitaminas en Bioki, pero si te acuerdas, obviamente se va a absorber en el aparato digestivo, la vitamina B12. ¿Cómo se va a absorber? Si te acuerdas, tendría que venir en la dieta, ¿no ves? Para empezar, tendría que venir en la dieta. ¿Qué va a pasar?
¿cómo es que la vitamina B12 se absorbe en el estómago? Voy a ser más específica. Todo va a empezar en el estómago. Y me vas a decir, pero doctora, ¿cómo empieza en el estómago? Si es donde hay más ácido clorhídrico. Hay bastante ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo va a ser que esa vitamina B12 va a sobrevivir a ese ácido clorhídrico que ya has visto en bioquímica? Eso es un ácido fuerte. ¿Qué va a pasar? En tu estómago hay unas células parietales de las glándulas gástricas que ya secretan una glucoproteína que se llama factor intrínseco. Entonces, ¿qué va a hacer? El factor, ahí van a disculpar, están remodelando allá abajo. El factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12. Si quieres, haz de cuenta que es como una capa protectora. Se va a unir a la vitamina B12 y de esa manera va a proteger a la vitamina B12 para que el ácido no lo destruya, por si acaso. Una vez que pase eso, el estómago, si quieres, el proceso de digestión en el estómago, si te acuerdas, luego viene intestino delgado, ¿no ves? Una vez que llega al intestino delgado, ahí la vitamina B12 va a ser reabsorbida, si te acuerdas, por las células en cepillo. Necesitamos células en cepillo para la reabsorción, por si acaso. Y una vez ahí, ya va a ser transportada al torrente sanguíneo. Entonces, por si acaso, ¿qué podría fallar acá para que no podamos reabsorber nosotros vitamina B12? Obviamente, un problema en tu estómago, o si quieres más específico, en la mucosa gástrica. O puede ser un problema de que las células, esa mucosa está atrófica, no hay factor intrínseco y de esa manera tendrías deficiencia de vitamina B12, por si acaso. Ese sería un problema. También, ¿qué podría pasar? Deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué creen que cuando tenemos a alguien que planifica su embarazo le decimos, bueno, usted necesita consumir ácido fólico, cuando se quiere embarazar, vamos a empezar tal día, unos 2 o 3 meses antes empieza? Si no es planeado, ¿qué pasa? Si no es planeado, apenas hacemos el diagnóstico de embarazo, lo primero que hacemos es recetar ácido fólico, cosa que no ha pasado con la mamá de Evo Morales, ¿no ve? ¿Dónde vas a encontrar ácido fólico? En las verduras, verduras verdes, en el hígado, tu libro te dice. Entonces, esos dos son indispensables para la formación de eritrocitos, o si quieres, para que maduren los eritrocitos, por si acaso. Ahora vámonos, por favor, al cuadrito, a la figura que teníamos del hierro, Dubeiza. Entonces ya tenemos eso. ¿No ve? Ahora nos toca ¿qué? El Arturo va a sacar igual su título de doctor en fisiología. Ya. Entonces, ahora nos toca hablar, también necesitamos hierro, por si acaso. ¿Para qué necesitamos hierro? Para la hemoglobina. Has visto ahí el grupo hemo, ¿no ven? Entonces necesitamos para la hemoglobina, por si acaso, el hierro. Fíjense, por favor, ese cuadrito que les ha puesto Dubeiza, analícenlo. Tienes ahí una parte que te dice tejidos, plasma, eritrocitos, macrófagos, ahí te dice. Entonces, hemos dicho que necesitamos el hierro para la formación de la hemoglobina, por si acaso. ¿Cuánto de hierro tenemos en el organismo? Entre 4 a 5 gramos, por si acaso. Y 65% de esos 4 a 5 gramos está en la hemoglobina, por si acaso.
Entonces, lo primero que vamos a decir es cómo se transporta el hierro. Si quieres su trufi, su taxi trufi o su taxi, si quieres, va a ser lo que tienes ahí enfrente, algo que se llama transferrina. Ahí está, ¿no? Hay trans Copacabana, trans no sé qué, ahí está. Transferrina va a ser el que lo va a transportar, el que va a ayudar a que se transporte, por si acaso. Una vez que el hierro se absorbe en el organismo, por si acaso, después para que se circule, tenemos la transferrina, por si acaso. Ahí tienes la transferrina. Si te fijas, ahí te muestra plasma, te dice hierro absorbido por el intestino delgado y fíjense cuánto de hierro excretamos al día, que está en esa imagen. Te dice 0,6 miligramos al día de hierro es excretado. Pero no te olvides que también puede ser depositado. ¿Dónde? En los hepatocitos. O sea, en el hígado, te estoy diciendo. Entonces, el primer paso, una vez que se reabsorbe, si lo quieres transportar, necesita ayuda para ser transportado. Si lo quieres transportar, se va a transportar gracias a quién le va a transportar la transferrina. Y así va a recorrer en el plasma, va a hacer su recorrido el hierro gracias a la transferrina, por si acaso. Después necesitas, si quieres guardarlo, fíjense, se va a guardar en los tejidos, si te fijas. La forma más importante cómo se va a guardar va a ser como ferritina, por si acaso. La mayor cantidad del hierro que se haya absorbido mediante el intestino delgado y haya recorrido el plasma, haya sido transportado y luego llevado a algún tejido, se transporta por transferrina. Y en el tejido, la mayor parte de eso se va a guardar como ferritina. Y en menores cantidades, ahí está, si te fijas, es una forma insoluble como hemosiderina, por si acaso, como hemosiderina. Entonces, esto se va a acumular en células, la hemosiderina, por si acaso, se van a acumular en células y se va a ver cuando está acumulado, hay mucha acumulación en el microscopio, puedes ver como si quieres bolsas grandes, bien grandes de hemosiderina, por si acaso. Cambio la ferritina, sus partículas son chiquititas. La hemosiderina es grande. Y no te olvides que más se guarda, mayormente se guarda como ferritina. Y en menor cantidad como hemosiderina, por si acaso. Entonces repetimos, se transporta el hierro mediante la transferrina. En los tejidos se acumula mayormente como ferritina y en menor grado como hemosiderina, ¿no ven? Ahora si te fijas, acá tenemos, te decía ahí que el hierro es excretado con 0,6 miligramos al día de hierro. Pero fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu glóbulo rojo ya es viejito? Ahí está. Entonces, para empezar, ¿cuánto de vida, cuál es el ciclo de vida de un glóbulo rojo? Que si te acuerdas era tu pregunta de examen, o mejor dicho, tu prueba diagnóstica. Ahí decía, ¿cuánto de vida tienen los exacto, Ney? 120 días de vida para los eritrocitos. Una vez que cumple esa función, fíjense, ¿quién va a actuar ahí? Los macrófagos. Los macrófagos van a actuar y van a degradar. Fíjense, van a, si quieres, destruir y van a sacar como cuando, no sé si has pensado vos en eso, qué vas a hacer cuando te mueras, si vas a donar tu cuerpo, te dan a escoger, ¿no? Te dan a escoger si vas a donar tu cuerpo a la ciencia o si vas a donar a pacientes, lo que sirva de ti. Entonces el macrófago va a hacer eso, va a destruir al glóbulo rojo que ya está viejito,
que ya cumplió su ciclo de 120 días, por si acaso. Y esa destrucción que va a hacer, como ves ahí, va a liberar hemoglobina. Va a liberar hemoglobina, por si acaso. ¿Y qué va a hacer el macrófago con esa hemoglobina? ¿Qué crees que va a hacer el macrófago con esa hemoglobina? ¿Lo degrada? No. Si te fijas ahí, el macrófago va a sacar el hierro de esa hemoglobina. Si te fijas ahí, en la flechita dice ahí degradación de hemoglobina y tienes una flechita roja hacia la derecha, hacia tu derecha, y dice hierro libre. Entonces el macrófago va a agarrar ese hierro de la hemoglobina, por si acaso. Va a agarrar y la va a transportar, ese hierro va a ser transportado por la transferrina. Y otra porción de la hemoglobina, si te fijas ahí, va a ser, si quieres, va a ser convertida, se puede decir, en bilirrubina. Ahí está, como puedes ver, si te fijas. Entonces, estamos viendo, hemos dicho que el hierro era importante para la formación de hemoglobina. Se va a mover mediante la transferrina cuando está acumulada en algún lugar. Puede ser como ferritina, la mayor parte, o como hemosiderina. Una vez que acaba su ciclo el glóbulo rojo, porque hemos dicho que necesitábamos hierro para los eritrocitos, una vez que acaba su ciclo el glóbulo rojo, los macrófagos van a venir y se van a hacer cargo, si quieres, de las partes del eritrocito. Ahí está. Entonces, ese sería el metabolismo del hierro. Puedes ir a la siguiente, Dubeisa. Ya. Fíjense, esto te lo he sacado de un libro español, no en español por si acaso, español que sí está en español, pero si te fijas los valores difiere de lo que te ha dicho el Guyton. El Guyton te ha dicho 5.2 millones para hombres y 4.7 millones para mujeres. Ahora fíjense, he puesto esto porque aquí también te habla de los reticulocitos. Te dice que es normal, obviamente, que encuentres 1 a 2% de reticulocitos en el estudio de sangre que le hagas a tu paciente. Ahora fíjense acá los valores de hemoglobina. Por ejemplo, yo lo que me he memorizado, que sé en varones de 14 a 16 y en mujeres de 12 a 14. Como te he dicho, ya vos vas a ir viendo, pero el laboratorio debería decirte cuál es su valor normal o el reactivo que usan. Entonces, ahí tienes hemoglobina y si te fijas ahí también tienes hematocrito, el hematocrito. Un dato que te voy a pasar hoy, que creo ya les pasé, que me pasó mi tío, para que veas si el laboratorio está haciendo bien su trabajo. Vas y te digas la hemoglobina del paciente. Digamos es 15 gramos de cilitro. Esos 15 los vas a multiplicar por 3. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería 15 por 3? 45. Gracias, 45, dice. Entonces, el reporte del hematocrito que te dé tu laboratorio debería ser un 45% aproximadamente. Entonces, no te olvides, para verificar si tu laboratorio está trabajando correctamente, ves el valor de la hemoglobina de tu paciente y lo multiplicas por 3 y ese resultado lo comparas con tu hematocrito. Ahora, si se fijan, lo que nos interesa a nosotros acá es esto de acá. Fíjense, volumen corpuscular medio de 80 a 100 pentolitros.
Y si te fijas acá, por eso te he puesto este cuadrito, todo esto está abreviado. Y acá tiene y te está mostrando qué es, que acá tienes volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración corpuscular media de la hemoglobina, pero lo que más vas a ver en tus laboratorios va a ser el BCM, HCM y reticulocitos. Va a haber, por si acaso. Siguiente, por favor. Dubeiza. Allá, ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, si te fijas, fíjense a la izquierda, por favor. Es igual de otro libro, de un libro español. Ahí te dice, según el criterio morfológico, o sea, si te fijas ahí abajo, el volumen corpuscular medio, puedes clasificar las anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. ¿A qué se refiere con normocíticas? Que va a tener un volumen corpuscular medio normal, o sea, entre 80 y 100 fentolitros. Microcíticas va a ser menor a 80 fentolitros y macrocíticas va a ser mayor a 100 fentolitros. Si te acuerdas, perdón, Dubeiza, si te podrías retroceder hasta la parte de formación de eritrocitos, donde se ven los estadios, ahí. Si te fijas, ahí teníamos la anemia microcítica, y ahí te dice hipocrómica también, porque no está rojita, y ahí puedes ver el tamaño de las células. Y por otra parte, abajito tienes una anemia macrocítica, la anemia megaloblástica, por si acaso, ahí está. Entonces, ahora ya sabes de dónde vienen esas clasificaciones y cómo puedes saber vos qué tipo de anemia es. Cuando pides un hemograma completo, podemos avanzar otra vez, por favor, Dubeiza. Cuando pides un hemograma completo, entonces ahí tienes que ver sí o sí cuántos son sus glóbulos rojos, cuánto tiene de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio que nos interesa. Y según eso, si te fijas, si es anemia normocítica o microcítica o macrocítica, vas a tener diferentes tipos de anemia. Ahí está, si te fijas. No les he mandado, creo con los de la hemos visto esto. Fíjense, ahí dice talasemias, en las anemias microcíticas, ¿dónde está? Anemia. Un segundito, por favor. Tampoco tengo. Bueno, las talasemias, en especial vas a reconocer la beta talasemia, vas a hablar de eso, supongo. Afectan mayormente a la raza judía y les dicen a los que tienen la enfermedad, les dicen, ¿qué les dicen? Los de la deberían responder eso. ¿Qué les dicen? Y justo no hay el mejor dibujo, aquí está. Les dicen cara de rata, por si acaso. Les voy a mandar la fotito y me van a decir si parece rata o no. Me van a decir a los del B, porque a los del A ya les mandé. Con los del A solo nos ha faltado el capítulo 37. Ahí está, fíjense, los del B les he mandado. Entonces, si tu paciente abunda la beta talasemia en los judíos. Si tu paciente tiene beta
esta talasemia, fíjense, es una anemia microcítica, si puedes ver, y si te fijas, por eso les dicen a los pobres cara de rata. Si te fijas, es por eso que les dicen cara de rata a los pobrecitos. ¿Parece o no? ¿Quién me va a decir si parece o no? Es como cara de Ayuwoki. No ve, te imaginas, pobrecitos, te imaginas el bullying que les hacen, porque realmente parece, ¿no ve? Entonces, así, si te fijas igual, ya a tu derecha, también podemos tener la clasificación de las anemias por la causa, qué le ha causado, por si acaso. Lo que hemos visto ahorita era por la forma, ¿no ve? Por el tamaño del glóbulo rojo. Pero si te fijas a tu derecha, ya tenemos ahora sí tenemos el tipo de anemia por la causa. ¿Qué le ha causado? ¿Cómo se ha formado esa anemia? ¿Qué ha pasado, por si acaso? Entonces, todo eso vas a aprender, no sé, en la UCI llevan hematología en quinto año, por si acaso, en quinto año. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Eh, ya, a ver. Entonces, ya vamos a empezar con las anemias. Ya, si se fijan ahí, tenemos ahí una causa de anemia, si te fijas. Ahí está. Entonces tenemos ahí la anemia por pérdida de sangre. Como siempre, ya sabes cómo soy. Te he puesto una fotito de alguien acuchillado, si quieres, por el clefero que está al frente de la UNICEF. O si quieres también, porque puede producirse una pérdida de sangre en una cirugía. Es importante que si vas a ser cirujano, es importante que le llames a controles a tu paciente y también le hagas control de sangre. Y cuando le des de alta después de la cirugía, le digas que es importante que se alimente bien. Entonces, si queremos evitar una anemia, ¿qué le aconsejarías a tu paciente? ¿Qué debería comer? ¿Cómo debería alimentarse? ¿Le vas a aconsejar dieta vegetariana? ¿Nadie? No, doctora. No, por No. ejemplo, no. No. ¿Qué le aconsejarías? Rica en Hígado. Y como carne. Hígado. También estábamos hablando de... ¿Les gusta la morcilla? A unos velanos les encanta la morcilla. En Chile se dice prieta, creo. ¿Ya? Entonces, eso es bueno, por si acaso. Es importante que le recomiendes una dieta a tu paciente porque si ha sufrido una cirugía, si quieres, mayor, una cirugía abierta o aunque haya sido laparoscópica, se ha complicado, ha perdido sangre el paciente, es importante que le recomiendes esa dieta. Ahora, si te fijas, ahí dice se normaliza en 3 a 6 semanas lo que ha perdido sangre. Pero eso se va a normalizar si vos le explicas a tu paciente y le das las indicaciones necesarias para que no se quede así si quieres. ¿Qué creen que pasa con un paciente que tiene anemia? ¿Qué siente? ¿Qué es lo típico que siente? Debilidad. Es cansancio, debilidad, solo quiere dormir. ¿Y por qué crees que quiere dormir? Porque no tiene, si quieres, el oxígeno, que es el nutriente más importante. Entonces tu cuerpo, que es sabio, como Dios nos ha hecho así, tan sabio es Dios, tu cuerpo que es sabio dice, le haremos dar sueño, que descanse,
para que así pueda no gaste tanto lo poco de oxígeno que tiene, y por eso es que siempre estás con sueño, estás débil. Por eso si quieres hacer dieta vegetariana, volverte vegano, la única manera de que hagas eso y que salga bien sería que seas experto en nutrición, que hayas hecho una maestría, un doctorado, y que sepas exactamente con qué eh, vas a reemplazar la ausencia de carne. Siguiente, por favor, Dubeisa. Entonces tenemos ahora la anemia plástica, si te fijas. La anemia plástica, ¿en quiénes vas a ver? Fíjense. Lamentablemente, en todo paciente con cáncer que es sometido a quimioterapia y radiación. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer eso? Porque no solo, lamentablemente, no hemos llegado a una medicina que sepa distinguir célula buena de célula mala. ¿Y qué va a hacer eso? Fíjense, prácticamente, para que no se olviden, va a joder a la médula ósea. Entonces, la médula ósea, por eso te he dicho, es importante que sepas esos estadios de quién produce glóbulos rojos. La médula ósea, ¿qué va a pasar? Ya no va a poder producir glóbulos rojos maduros, si quieres, como necesitamos, y por eso se dice anemia plástica, porque la médula ósea no está realizando su función como debería hacerlo. Si quieres, está insuficiente. Ahora, ¿en quién también puedes ver? Acá está, en el lupus. Como sabes, el lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, tu cuerpo no te reconoce, tu mismo cuerpo, tus células que te cuidan, que son los glóbulos blancos, no te reconocen y empiezan a atacarte. Pero donde más vas a ver es, como he dicho, pacientes con cáncer que son sometidos a quimioterapia y radiación. Y si te fijas, igual ahí te dice, puede ser 50% idiopática. O sea, la mitad de pacientes que tiene esta es idiopática. ¿A qué se refiere idiopática? Que no saben por qué, es de la nada. De la hipertensión es igual, en especial si te diagnostican joven, te dicen, aunque ahora yo creo el estrés, te dicen es idiopática 90%, 95%, dependiendo de la región. Entonces, idiopática se refiere a eso, que no saben por qué es. Y aquí tienes, fíjense, la anemia megaloblástica. ¿Para qué se va a deber la anemia megaloblástica? Siguiente, por favor, Dubeisa, perdón. ¿A qué se va a deber la anemia megaloblástica? Fíjense, ahí está a tu izquierda un glóbulo rojo normal, si quieres de 7.8 micrómetros, y a tu derecha un glóbulo rojo megaloblástico, o sea, gigante. Fíjense, aquí te dice causada por atrofia de mucosa gástrica o pérdida de todo el estómago, por ejemplo, en un cáncer. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que se reabsorbía en el estómago, que era importante. ¿El hierro? La vitamina B12. Vitamina B12 va a ser el problema, por si acaso. También el hierro, también ácido fólico, pero la vitamina B12 es la que se encarga de hacer madurar correctamente, si quieres, a los eritrocitos, cosa que no tenemos acá. Por eso es que se da una anemia megaloblástica. Siguiente, por favor. ¿Tú ves? Siguiente, porfa. Espera. Doc, ¿se ve? Ya lo cambié. Ya retrocede, entonces. Ya, anemia hemolítica. Como sabes, lítico, si quieres, lisis. Lisis. Acá está lo que te decía. Los glóbulos rojos son frágiles, tienen vida corta.
como te he dicho, es importante que tengan esa característica de los ratones y ratas de deformarse por donde pasan. Entonces, ¿qué pasa en la anemia hemolítica? Fíjense, podemos tener estos tipos de anemia. Hemos visto ya cómo se veían los glóbulos rojos en la anemia falciforme, diferentes formas, un desorden total, pero siguen rojitos si quieres. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, la eritroblastosis fetal. Esta es la que nos interesa. Entonces, la hemolítica, los glóbulos rojos no tienen, si quieres, el diámetro normal. Aparte no tienen la, ¿cómo te diría? La constitución, la consistencia que deberían tener, de que debería ser una bolsa que se puede deformar. No tienen, entonces se destruyen. Y desde el principal sería, puedes ir al siguiente, por favor, la eritroblastosis fetal. Es importante saber sobre la eritroblastosis fetal. Entonces, ¿qué pasa acá? Por si acaso, eritrocito, ¿no ve? ¿Y qué sería blastosis? Blastosis, que hay mucho glóbulo rojo inmaduro. Acá está. Si quieres, gran número de eritroblastos. ¿Y qué pasa aquí también? Los glóbulos rojos son frágiles. Pero en sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué pasa acá? El problema acá, por si acaso, va a ser en el feto, en el parásito, si te vas a acordar así, que no ha nacido, va a ser ahí dentro del vientre. Ahí va a ser el problema, no va a ser en la mamá. Pero ¿qué va a ser el problema? Que la mamá sin querer le va a atacar al feto. Ese va a ser el problema. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué pasa acá? Va a haber una incompatibilidad con este grupo RH. Aquí está. Eso va a ser el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? La madre va a producir anticuerpos para destruir a ese RH. Haz de cuenta que la mamá es RH positivo y el feto es RH negativo. Entonces lo va a desconocer, no es igualito su RH al de la mamá y obviamente tu organismo se va a querer defender. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer? La mamá va a producir los anticuerpos que van a viajar por el cordón umbilical hacia el feto y ¿qué va a pasar? Le van a atacar y van a destruir glóbulos rojos. ¿Y qué va a pasar con el bebé? Obviamente va a desarrollar anemia, por si acaso. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué va a tener gran número de eritroblastos? Porque la médula ósea, está bien si digo la médula ósea, va a va a producir más glóbulos rojos. ¿Está bien dentro del feto, médula ósea? No. Exacto, hemos dicho saco vitelino, hígado, vaso, dependiendo en qué estadio del embarazo estamos, ¿no ven? Va a decir, necesitamos más glóbulos rojos, no hay. Entonces, por eso es que se va a encontrar bastante eritroblasto o blasto, si quieres, formas inmaduras de eritrocitos, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa aquí en la eritroblastosis fetal? Por si acaso, hay bastante glóbulo rojo inmaduro. ¿Y por qué? Porque hay bastante destrucción, hay bastante glóbulo rojo del feto asesinado, si quieres, por los anticuerpos de la madre. Porque es como te he dicho, haz de cuenta que la madre es RH positivo y el bebé RH negativo, no lo va a reconocer, por si acaso. También se le llama enfermedad hemolítica, porque destruye, por si acaso, destruye. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa en una eritroblastosis. Entonces, siguiente, por favor, Dubeisa. Ya, entonces, ¿qué va a ser la anemia en tu cuerpo? Fíjense.
Disminuye la resistencia periférica, obviamente, para que aumente el flujo sanguíneo y aumente el gasto cardíaco. Y también aumenta el trabajo cardíaco, es lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan? Era en el tema 18 o 17, creo. Hemos dicho, pero ¿y por qué aumenta el gasto cardíaco en la anemia? Era para reemplazar, tratar de mandar más flujo, más gasto si quieres, para compensar la falta de oxígeno. Entonces, siguiente, por favor. Por último, tenemos la policitemia, que puede ser fisiológica o patológica, o si quieres secundaria, que es cuando tenemos demasiados glóbulos rojos. Fisiológica es la más fácil que te acuerdes. Fisiológica es en personas que viven en las alturas. O sea, si te llega acá a tu consulta un paseño y te sale glóbulos rojos 7 millones, no te asustes, está normal, por si acaso, está normal porque vive en las alturas. Si alguien sufre mal de altura cuando va a La Paz es porque no tenemos mucho oxígeno, no hay oxígeno para respirar. Yo, por ejemplo, si me quieres matar, llévame a La Paz. Una más, yo creo y me muero. Entonces, la fisiológica es eso, por si acaso. Vas a ver, digamos, 7 millones en el resultado y por si acaso es normal, porque solo es eso, nada más que vive en la altura. Pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando es secundario. Acá te dice, hay poco oxígeno en el aire que respiras. Entonces, los órganos hematopoyéticos producen grandes cantidades de glóbulos rojos. Esto se puede dar porque, por ejemplo, una enfermedad respiratoria crónica que tenga tu paciente, si digamos ha sido fumatérico toda la vida o si te gusta el vape, que ya hemos dicho que es veneno, aquí está, ahí está tu respuesta. Podrías desarrollar una policitemia secundaria porque con el afán de suplir o llegar a tener lo que tenías antes de oxígeno. Siguiente, por favor. Eso ya, la viscosidad igual. A ver, pasa a la siguiente, por favor. Ve, eso es del esclavo. Volvamos a la primera imagen que puso. A ver, por favor. Primera de todas las diapos. A ver, esa. Entonces, todo lo que hemos hablado en pasitos, si te fijas, está en esa imagen, es un resumen, por eso les he dicho, vamos a volver. Ahí está tu riñón, si te fijas, ahí está tu hígado, para que vean que todo está conectado. También, ¿qué más está? ¿Qué más falta ahí? ¿Alguito más que te falte? Ahí está tu intestino delgado. A ver, analiza la imagen, por favor. Obviamente necesitamos pulmones, ¿no ve? Pulmones necesitamos, por si acaso, pulmones. Los pulmones que son los que nos dan el oxígeno. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy día está ahí en esa imagen, es un resumen. Fíjense, empieza en el punto 1, desde la muerte del eritrocito, ¿qué pasa? Ahí está tu macrófago, te está diciendo. Todo está ahí resumido. Entonces, pasemos al tema 34, por favor. Estoy viendo, me da un segundito, por favor. Claro.
Listo, muy bien. Pasemos a la segunda imagen, por favor. Entonces, tema 34, glóbulos blancos, por si acaso. Los glóbulos blancos ya has visto vos en histología, no sé cómo les han enseñado, a nosotros nos han dicho, son soldaditos que defienden el cuerpo. Entonces, vas a reconocer diferentes tipos de glóbulos blancos acá, sus funciones, otra vez el ciclo y afecciones. Esto va a ser más rápido. Siguiente, por favor. Entonces, si te fijas en la siguiente imagen, que obviamente está en inglés porque es de un libro gringo y es más fácil de entender. Ahí está, más claro ni el A. Si te fijas ahí, si analizas bien la imagen, por si acaso, tienes la célula madre, una sola célula madre ahí, o si quieres la pluripotencial, que va a dar origen, si te fijas ahí, a la célula linfoide, célula madre linfoide, célula madre mieloide, y esta mieloide, si te fijas, es la que va a dar origen a las plaquetas y glóbulos rojos. Va a depender qué colonia formadora estimula, ¿no hemos dicho? ¿Cómo es fácil que te acuerdes esto? Es re fácil, solo te memorizas la célula madre linfoide porque va a dar origen a los linfocitos T, linfocitos B y por último a la natural killer, ¿no ve? Que conoces. Y después, si te fijas, el resto, todo... Ay, perdón, un segundito, por favor. Ya, chicos, perdón, seguiremos, por favor. Entonces, estábamos viendo cómo te podrías acordar cómo es eso. Hemos dicho lo más fácil es, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ya, Sí, Doc. que quiero ver todo grande y no puedo. Ay, hoy la tecnología, Dios mío. Entonces, estábamos diciendo que la célula madre linfoide va a dar lugar a los linfocitos T, linfocitos B y natural killer. Y luego la célula madre mieloide es la que va a dar lugar a todos los otros glóbulos blancos, incluidos eritrocitos y plaquetas, por si acaso. ¿Cuáles son los otros glóbulos blancos? Los neutrófilos, o si quieres polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, esos van a ser los otros. Siguiente, por favor. Si te fijas, ahí está, todo eso está en inglés, pero mejor resumen que esto no vas a encontrar. Entonces, ahí te está mostrando, si te fijas, el tipo de célula. Por ejemplo, acá te pone un neutrófilo o polimorfo nuclear. Como sabes, se llama polimorfo nuclear porque, fíjense, tiene más de un núcleo. Te dice dónde se localiza ese cuadro, te describe cómo es la célula y por último te pone su función. Por eso te he puesto eso, porque ahí está todo, si te fijas. Lo mismo va a ser con el linfocito, te va a decir dónde se localiza, la descripción de cómo es el linfocito y su función. Ahí está.
Entonces puedes seguir al siguiente cuadro. Eso les vamos a pasar por si acaso para que vean. Y así sucesivamente. Siguiente. Siguiente, sí, ya, ese, exactamente. Entonces, si te fijas, te he puesto los laboratorios que te pone tu libro de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, y te he puesto también de un libro gringo. Lo primero es que te acuerdes cuántos glóbulos blancos tenemos. Yo me acuerdo la fórmula de 5.000 a 10.000 y ya sabes, de ahí vas a guiarte según los resultados de tu laboratorio. Ahora fíjense los neutrófilos. Esto ya has debido ver en histología. ¿Qué pasa si en tus laboratorios te llega? ¿Qué quiere decir? Si tienes un 75% de neutrófilos, digamos. ¿Qué quisiera decir eso? ¿Qué está pasándole a tu paciente? ¿Cuál es el problema? ¿Perdón? ¿Hay una infección? Sí, pero ¿de qué causa? ¿Quién está causando esa infección? ¿Es? ¿Qué? Bacterias, sería bacteriana. Bacterias. Perfecto. Si es neutrófilo, la infección es de origen bacteriano, por si acaso. Si sería linfocito, tienes linfocitos de 45%, digamos, ahí. Sería una infección viral. Muy bien, Vanusa, infección viral. Y lo que nos interesa también, eosinófilo. ¿Qué sería eosinófilo cuando encuentras eosinófilos? Hay dos opciones. Alergia. Puede ser o también puede ser parásito. Bichitos. Por parásito, ¿no ve? Parasitosis. Esos son los más importantes porque los monocitos solo te dicen que hay infección. Entonces, neutrófilos cuando están aumentados significa que hay una infección bacteriana. Linfocitos cuando están aumentados significa que hay una infección viral. Y los eosinófilos puede ser una alergia, como dijo Vanusa, o puede ser una infección por parásitos. Siguiente, por favor. Ya, entonces, por si acaso, tienes ahí el neutrófilo, ¿no ves? Si te fijas ahí, tienes el neutrófilo. Y si te fijas, si te acuerdas, el neutrófilo es la célula blanca que circula por todo tu cuerpo, circula en tu sangre. Pero ya cuando quieres estar en un lugar para matar a alguien, tendría que ser un macrófago, por si acaso. Un macrófago, ¿qué va a hacer el macrófago? Va a matar. ¿Cómo? Vamos a ver eso en la siguiente imagen, por favor. Ahí está, mediante la fagocitosis. Como puedes ver, ahí te han puesto de ejemplo una bacteria, que es esa como choricito verde, y la célula enorme de lila que ves es el macrófago, por si acaso, es el macrófago. Entonces, fagocitosis es cómo lo va a destruir. Si te fijas, cómo lo engulle, cómo engulle a la bacteria. Y el primer paso cuando lo engulle se llama fagosoma, que lo rodea. Aquí van a ver las enzimas, las lisosimas, fíjense, que van a ayudar a degradar. Y fíjense al final de la imagen cómo destruye a la bacteria. De esa manera se produce la fagocitosis. Pero en sí, ¿cómo va a reconocer ese macrófago a esa bacteria? Con eso sería la siguiente imagen, por favor. Mediante la opsonización. Si te fijas acá, hay inmunoglobulinas y hay estos receptores. Tiene que coincidir lo que tiene el macrófago con lo de la bacteria. Esa es la manera inteligente, si quieres, de que tu cuerpo reconozca lo tuyo y reconozca lo extraño.
Si quieres ver más a fondo esta parte, sería el tema 35, que no va a entrar al examen, por si acaso, si te interesaría más. De todas maneras, vas a ver esto a muchísimo más detalle en inmunología. Entonces, la opsonización va a ser, si quieres, como marcan al ganado para reconocer su ganado, los ganaderos, igualito. La bacteria va a estar marcada y de esa manera, o si quieres, el cuerpo extraño o el organismo extraño o microorganismo extraño va a estar marcado y de esa manera el macrófago va a reconocer para fagocitar. Porque acuérdense que es importante que tus glóbulos blancos, tus células blancas, reconozcan a lo que es tuyo y al intruso, si quieres, para que no desarrolles una enfermedad autoinmune. Ya cuando hay una falla en el ADN, no vas a desarrollar enfermedades autoinmunes. Siguiente, por favor. Directamente es esa. Ya. Entonces, si te acuerdas, teníamos el sistema retículo endotelial, que consistía, ¿qué células tenías? Macrófagos, monocitos, células endoteliales, médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. Si te acuerdas, eso es un sistema más complejo. Y en esta imagen que está en inglés, pero ahí te he puesto todo. Si ves de cabeza hasta, si quieres, cadera, uno por uno te describe qué tienes en cada sector de tu cuerpo. Vas a tener sí o sí el sistema retículo endotelial. Tiene que haber en todo el cuerpo, obviamente, porque acuérdense, el capítulo 34 es de defensa prácticamente. Si hablamos del 33 sería de nutrición, si quieres, pero este es defensa. ¿Quién va a defender a tu cuerpo? Y esa imagen es una imagen simple, pero que al mismo tiempo te habla de todo. Ahí está. Siguiente, por favor. Tenemos la inflamación. ¿Cuándo se produce la inflamación? Vos sabes. ¿Y cuáles son sus características? Ahí está. Si quieres un poco de historia, Celsus, los 4 signos de inflamación de Celsus, a veces 5, era el que estudió y describió esto. Dijo, cuando hay inflamación, fíjense, hay vasodilatación de vasos sanguíneos locales, aumenta la permeabilidad capilar, hay aumento de fibrinógeno y otras proteínas, prácticamente, fíjense, coagulación de líquidos intersticiales. Obviamente van a migrar los granulocitos y monocitos y va a haber tumefacción de esas células. ¿Cuáles van a ser los productos tisulares? Fíjense, vamos a hablar en el tema 37 ahorita, el sistema de coagulación. Ahí van a ver cómo funciona esto. Y obviamente tenemos la histamina, bradicinina, en especial la histamina, ya saben cómo reaccionan, visto eso ustedes en histología. Siguiente, por favor. Entonces, acá vas a tener un problemita, la leucopenia, o también el otro problemita, leucocitosis. Leucopenia quiere decir poco. Fíjense acá. En la imagen tienes un frotis normal, si quieres, y un frotis de un paciente con leucopenia, que quiere decir que tiene pocos glóbulos blancos. Fíjense las causas. La típica que tenemos, quimioterapia y radiación, y fíjense el VIH. Como si te acuerdas, si somos más específicos, el VIH va a destruir, va a atacar a los linfocitos T. Si te acuerdas, sobre todo, esa es su afán del VIH, atacar a los linfocitos T. También, si te fijas acá, tenemos el lupus eritomatoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, y acá está el cáncer. Si hay cáncer, de hecho, va a haber los tratamientos, quimioterapia y radiación, y eso puede ocasionarle al paciente una leucopenia. Siguiente, por favor. Si te fijas, hablamos de leucemia, puede ser de origen
linfocítico o mieloide. Si te fijas acá. Si te fijas en mieloide, tu libro te ha dicho hay leucemia neutrófila, eosinófila, basófila, monocítica. En ningún momento te habla de los mastocitos, de células mastocíticas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ese es un cáncer bien raro, que lamentablemente, ya saben cómo hablo, mi tío se sacó la lotería en Estados Unidos y le dio un cáncer, una leucemia de células mastocíticas. Eso ha pasado ha muerto mi tío el 2017. Para que vean que ni los gringos saben, mi tío se ha hecho 3 tratamientos, pero, ¿qué se dice? Dios, me ha olvidado en español. Lucifer, trials, ¿cómo es trials? Las fases, las etapas. De prueba, ni siquiera hay un tratamiento específico, por si acaso. No tienen el gringo tratamiento para una leucemia mastocítica. Entonces, has hecho experimentos, mi tío, 3, y hasta la época que estábamos, desde el año 1940 o 50, hasta el año que murió mi tío, en esa zona solo habían 5 casos detectados de leucemia mastocítica. Entonces, ¿han visto? Se sacó la lotería. Siguiente, por favor. Y ahí está, te hemos puesto unos frotis de una sangre normal y de un paciente con leucemia. Fíjense ahí cómo se ve y fíjense la sangre normal. ¿Han visto la diferencia? Entonces pasemos al siguiente tema, por favor, Dubeiza, al tema 37. Acabamos el tema 37 y descansamos media hora, ¿les parece? ¿O prefieren más? ¿Qué opinan? ¿Seguimos después de media hora o prefieren una hora de descansito para que recuperen de la diarrea cerebral? Media hora está viendo. Ya. ¿Se ve, Doc? Sí, se ve perfecto. Entonces ese es el último tema que vamos a ver ahorita, por si acaso. Listo, empecemos por favor. Entonces, ahora al fin hemos llegado al término de hemostasia, ¿se acuerdan? Homeostasis, hemostasia, al fin llegamos al término que queríamos llegar para que vean la diferencia entre homeostasis y hemostasia. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la hemostasia primaria, qué es la secundaria y un poquito vamos a hablar de anticoagulantes, por si acaso, y pruebas de laboratorio. Pero en la imagen que te he puesto, vas a ver, con eso va a salir todo, por si acaso. Siguiente, por favor. Un segundito, voy a tomar agua.
Ya está, perdón. Ya, entonces, si se fijan, la hemostasia, como dice ahí, significa prevenir o si quieres parar la pérdida de sangre. Hemo, sangre, estasia o éstasis, parar, stop si quieres. Entonces, eso es hemostasia, parar la pérdida de sangre. Si te fijas, vamos a tener, como dijimos en los objetivos, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria, por si acaso. Entonces, puede ir a la siguiente, por favor, y luego vamos a retroceder. Siguiente. Esto, ya. Entonces, va a ser en dos estadios, como te he dicho. Vas a tener la hemostasia primaria y al final la secundaria. Por si acaso, ¿cuál es el objetivo de la hemostasia primaria? Es, como dice ahí, formar un tapón plaquetario débil. Ahí te está diciendo exactamente que es débil, por si acaso. Y te está diciendo que el tapón o la curita que le pongas es de plaquetas. Ahí está, solo plaquetas, por si acaso. Si te vas al otro lado, vas a ver la hemostasia secundaria, su objetivo final es formar un tapón plaquetario rígido. Van a seguir habiendo plaquetas, pero van a haber muchas cosas más, por si acaso. Entonces, la hemostasia primaria, el tapón es débil y van a ayudar plaquetas y pared del vaso. La hemostasia secundaria, el tapón es rígido por si acaso. ¿Y quién va a ayudar? La cascada de la coagulación, por si acaso. Ahí está. Entonces, repito, hemostasia primaria, objetivo, tapón débil y por si acaso, sí o sí, siempre ocurre primero la hemostasia primaria, sí o sí. Hemostasia secundaria, tapón rígido gracias a la cascada de coagulación y por eso es secundaria. Sí o sí ocurre siempre en segundo lugar. No hay que primero ocurre la secundaria y luego la primaria. Por eso tienen esos nombres. Ahora sí puede retroceder, por favor, Dubeiza. Y creo eran para retroceder dos. Ahí está, perfecto, ahí está. Entonces, si te fijas ahí, lo primero para que desencadenemos, si quieres, el proceso de hemostasia, lo primero es que tiene que haber un daño. ¿No ve? Como dice ahí, si te fijas los dibujitos del lado derecho del vaso, tiene que haber una lesión o un daño, si quieres. Eso es lo primero, lo más importante, por si acaso. Ahí está. Si no hay lesión, obviamente tu cuerpo estaría loco si empieza a activar todos estos procesos, mecanismos que vamos a ver, por si acaso. Tiene que haber. ¿Qué lesión vamos a hacer? Como siempre, ya sabes, el clefero te ha acuchillado, el clefero del frente de la unicente acuchillado. Entonces, una vez que te ha acuchillado, ¿dónde quieres que te acuchille? No sé, si quieres en tu mano para que sea más seguro que te vamos a salvar la vida. Una vez que te acuchille el clefero, lo primero que va a hacer tu organismo, ese vasito acuchillado, es que va a producir un espasmo. Ahí está, espasmo vascular. Eso es lo primero. Ahorita esto es un resumen. Entonces produce un espasmo vascular y luego se produce el tapón de plaquetas, como puedes ver en el tercer dibujito. Y por último el coágulo de fibrina, que eso sería la hemostasia secundaria. Entonces, desde la lesión o daño en el dibujito, si ves, hasta el tapón plaquetario, tenemos la hemostasia primaria y por último la hemostasia secundaria. Por favor, vámonos 2 diapositivas más hacia adelante. Tendría que ser hemostasia primaria. Perfecto, muy bien. Entonces, si te fijas,
por favor, fíjense el dibujito primero y luego vamos a ir a los pasos, por si acaso, y vamos a describir mejor. Si te fijas, lo primero tienes la lesión, como te dice ahí, y no te olvides que lo primero, cuando hay la lesión, lo primero que va a suceder es el espasmo vascular o si quieres la vasoconstricción, lo primero que va a ocurrir. Después, ¿qué tendría que pasar? Fíjense, la adhesión plaquetaria, van a llegar plaquetas al lugar. Y si te pregunto qué célula madre producía plaquetas, ¿era la linfoide o la mieloide? ¿Qué me vas a responder? Mieloide. Muy bien, ve, facilito era de acordarse eso. Entonces, si te fijas, va a haber una vasoconstricción. Primero, en la lesión, se va a contraer el vaso, si quieres. Eso es lo primero que va a pasar. ¿Para qué? ¿Por qué quieres que haya vasoconstricción? ¿Quieres que haya vasoconstricción? Solo en ese lugar, por si acaso, en el lugar del daño, de la lesión, para reducir el flujo a ese lugar y que así no le permita sanarse, si quieres curarse. Entonces va a haber vasoconstricción. ¿Y quién va a producir vasoconstricción? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, si no me equivoco, en el tema 17. La endotelina. ¿Se acuerdan? Endotelio dañado, va a haber endotelina que va a producir vasoconstricción en ese lugar. Entonces, eso es lo primerito que va a pasar. Va a estar el vaso dañado, tienes la lesión y lo primero, vasoconstricción para reducir el flujo gracias a la endotelina. Si te fijas en la segunda imagen, es importante, por si acaso, en la primera imagen están llegando plaquetas, ¿ya no ves? En la segunda, o si quieres en el segundo nivel de la imagen, se ve ahí las plaquetas, se ve colágeno, por si acaso, las plaquetas van a traer todo eso. También se ve aquí un factor, ahí está con F, el de von Willebrand. Como se escribe, te lo estoy pronunciando. Factor de von Willebrand, por si acaso, que se va a unir al colágeno. Aquí ves colágeno, como ves, factor de von Willebrand. Se va a unir al colágeno, ¿para qué? Para atraer más plaquetas todavía. Va a traer mucho más plaquetas al lugar. Acuérdense que nuestro objetivo en la hemostasia primaria es formar un tapón plaquetario. Porque si te fijas, aquí habían como 4 plaquetitas, 5, pero fíjense cómo va a ser al final. Entonces, no te olvides, va a haber un factor de von Willebrand que va a unirse al colágeno que está ahí. Y hay más cosas, seguro, solo que no nos acordamos o no sabemos. Y estos van a atraer a las plaquetas. ¿Qué va a venir después? Fíjense, el paso 2 es la adhesión plaquetaria. ¿Y quiénes van a ayudar con la adhesión plaquetaria? ¿Esa se va a quedar? El ADP, como ves acá, o si quieres adenosín difosfato, el calcio y aunque no lo creas, también la serotonina. También ahí no está en el dibujito, tu libro te menciona el tromboxano A2. Todo eso van a hacer que las plaquetas lleguen, se adhieran y se entrecrucen entre ellas, por si acaso. Entonces, si quieres que lleguen más plaquetas, necesitas sí o sí disminuir el flujo sanguíneo. Y por si acaso que no está aquí en la imagen, necesitas bastante tromboxano A2 por si acaso. Si no quisieras eso, por si acaso, vas a aumentar el flujo sanguíneo y necesitas óxido nítrico, por si acaso. Entonces, con eso, si te fijas, con todo esto, ya tendrías tu tapón plaquetario, por si acaso. Entonces, vamos a repetir.
se produce una lesión, un daño, el clefero te ha acuchillado la mano, ¿no ve? ¿Y qué va a pasar? Entonces, en el sitio de lesión donde te ha acuchillado, se va a producir, gracias al mismo tejido, vasoconstricción por la endotelina, por si acaso. Y a este sitio dañado van a llegar plaquetas. Pero ¿qué queremos? Que lleguen muchas plaquetas, ¿no ve? Entonces, acá va a aparecer el factor de von Willebrand, que se va a unir al colágeno, y eso va a traer mucho más plaquetas al sitio. Hemos dicho que necesitamos, como dice aquí el paso 2, que haya adhesión plaquetaria. Necesitamos que las plaquetas se vayan adhiriendo al sitio de lesión y se vayan entrecruzando entre ellas. ¿Quiénes van a ayudar en eso? Hemos dicho el ADP, el calcio, aquí te dice serotonina, y tu libro te menciona el tromboxano Bueno, si estás A2. segura, Hemos está dicho bien. que si queremos estimular esto, necesitamos reducir el flujo sanguíneo y aumentar el tromboxano A2. Si quisieras el efecto contrario, aumentas flujo sanguíneo y utilizaríamos el óxido nítrico. Pasemos, por favor, pásate esas imágenes hasta hemostasia secundaria, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos. Luego vamos a hablar de ya. A ver, te voy a decir. Hay varios modelitos ahí de cascadas de coagulación, lo que te sirve. Pero conmigo vamos a usar, perdón. Ay, a ver, puede Bueno, avanzar. Sería, es que o es sea, el tu camita es esclavo. para ti nomás, tranquis. Y si de su cajón le vamos a sacar, no le vamos a decir precio. Sí, avanzamos. Ay, el esclavo se complica la vida. Ay, solo hay esa, por favor. Ya. Entonces, hace rato Dubeiza se ha pasado una lista de los factores de coagulación, por si acaso, para que te los memorices. Si vas a ver la lista, también tienen otros nombres, por si acaso. Entonces, ahí tienes tu cascada de coagulación. Una vez que hemos formado el tapón plaquetario débil, como has visto, ahí te he hablado de un factor, ¿no? El factor de von Willebrand, por si acaso. Una vez que hemos formado eso, a partir de eso se va a activar la hemostasia secundaria, por si acaso. Y como hemos dicho, el objetivo final es obtener un tapón rígido, si quieres, de fibrina. Antes teníamos fibrinógeno, ahora tenemos fibrina. Entonces, si te fijas, esa imagen está en inglés, pero lo puedes traducir. Tenemos dos vías. La vía extrínseca, me gusta a mí esta imagen porque está con colorcito, es la azul, lo que ves con azulito, y la vía intrínseca, que es lo que ves con amarillo, por si acaso. Tienes dos vías, repito, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Vía extrínseca está con azulito y la vía intrínseca está con amarillo. Una cosa, por si acaso, si analizas bien esta gráfica, esta figurita, si analizas bien, las dos van a llegar a una vía común, si te fijas. O sea, con eso te estoy diciendo que sí o sí necesitamos de estos dos, sí o sí. No es que solo uno. Podría, pero va a ser menor el resultado, ¿no ve? Por si acaso no va a ser como queremos. Entonces, sí o sí, ambos van a llegar a una vía común, por si acaso. Vamos a empezar con el más fácil, que es el de la vía extrínseca. Si te fijas, la vía extrínseca inicia con el factor 7. Ahora, si te fijas, esta cascada de coagulación es con números
romanos. Y si te fijas en la vía extrínseca, estamos empezando por la más fácil. Tienes el factor 7 y al ladito dice 7A. O sea, cada que veas A, quiere decir que ese factor está activado, por si acaso. Está activado. Eso no te olvides. Si no hay A, todavía no se ha activado ese factor, por si acaso. Si no hay A, no se ha activado ese factor. Entonces, si te fijas, vamos a iniciar con la vía extrínseca porque solo tiene un factor y es el factor 7, por si acaso. ¿Qué va a pasar acá? El factor 7 va a ser activado, como ves ahí, por el factor tisular. Ahí está. ¿Se los va a llevar hoy? O si quieres, tromboplastina también se llama el factor tisular. Entonces, el factor 7, repito, va a ser activado por el factor tisular y vamos a tener acá el 7A, como ves, y se va a ir a la vía común. Vámonos ahora con la vía intrínseca, por si acaso, con la vía intrínseca. Si te fijas, la vía intrínseca va a iniciar con el factor 12. Este factor 12 se va a activar, fíjense a quién va a hacer despertar, al factor 11. El factor 11 va a ser activado y este va a estimular al factor 9. El factor 9 va a ser activado y va a estimular al factor 8. Ahora fíjense, una vez activado el factor 8, estamos en la vía intrínseca, que es color amarillito por si acaso. No puedo señalar yo con mi mouse, lamentablemente. Entonces, el factor 8 activado junto con el factor 7 activado van a ir a la vía común. ¿Para qué? Van a estimular al factor 10. Pero fíjense, esa vía común se ve rara, si se fijan. Si se fijan, esto, ¿qué quiere decir esto? El factor 7 activado y el factor 8 activado en la vía común al mismo tiempo van a activar al factor 10 y al factor 5 al mismo tiempo, por si acaso. Por eso no hay flechitas hacia abajo. Factor 10 y factor 5 van a ser activados al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar? Estos van a estimular al factor 2 o si quieres a la protrombina. El factor 2 se va a activar y vamos a tener la trombina. Como está ahí, si te fijas, dice ahí 2A entre paréntesis trombina. O sea, la protrombina ya se ha vuelto trombina, por si acaso, si se fijan. ¿Qué va a pasar después? La trombina va a estimular la formación de fibrinógeno en fibrina, que es lo que queremos. La fibrina va a hacer que se forme como una red, como dice ahí, que va a ser el tapón rígido. Y con eso vamos a, si quieres, lograr exitosamente la hemostasia de ese vaso dañado. Entonces voy a repetir. Para la hemostasia secundaria tenemos que activar la vía extrínseca y la vía intrínseca, o sea, son las cascadas de coagulación. La vía extrínseca inicia con el factor 7 y la vía intrínseca inicia con el factor 12. En la vía extrínseca, el factor 7 va a ser activado por el factor tisular, o como hemos dicho, la tromboplastina, y se va a ir a la vía común. En la vía intrínseca, el factor 12 se va a activar, va a estimular al factor 11, que se va a activar, este va a estimular al factor 9, que se va a activar, y este va a estimular al factor 8, que se va a activar. Entonces, factor 8 activado de la vía intrínseca y factor 7 activado de la vía extrínseca, van a ir a la vía común, que en la imagen está de lila, ¿no ven? Está de lila.
Ahora, la vía común va a activar al mismo tiempo al factor 10 y al factor 5. La vía común va a activar al mismo tiempo, o si quieres va a estimular primero al factor 10 y al factor 5, que luego van a ser activados. Estos van a estimular al factor 2, que sería la protrombina, que se va a activar como está acá 2A y se va a volver trombina, por si acaso. Esta trombina, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina y de esa manera vamos a lograr obtener el tapón plaquetario rígido, por si acaso. Pero, ¿cómo se activa todo? Todo esto se activa, por si acaso, gracias al ion calcio. O sea, el calcio va a participar en la hemostasia primaria y también en la hemostasia secundaria, por si acaso. No se olviden de esto. El calcio va a estimular en la hemostasia primaria y en la secundaria. Entonces, no se olviden, empezamos fácil y de esa manera empezamos con la vía extrínseca, luego intrínseca, nos vamos a la vía común y de esa manera obtenemos la fibrina. Ahora vamos a complementar, puede irse a la siguiente imagen, por favor, que sería el mismo, solo que con... Ahí está, muy bien. Si se fijan, la idea era en ese vaso lesionado llegar a formar un patrón, un tapón rígido, ¿no ve? Pero queremos que ese tapón solo se dé en esa parte lesionada, ¿no? O quieres que todo tu cuerpo se coagule, por eso es cascada de coagulación. No ve, no quieres que todo tu cuerpo se coagule. Entonces, fíjense, al mismo tiempo que están funcionando, o si quieres, están trabajando la vía intrínseca y la vía extrínseca, al mismo tiempo, si te fijas ahora de color rojo, tenemos el factor 12 activado, va a estimular a la precalicreína, que se va a convertir en calicreína, si te fijas. Eso va a ser al mismo tiempo. Porque si te fijas al final, dice ahí breakdown, o sea, destruir, esta parte de rojo va a ser la que va a ayudar a que no se coagule todo tu cuerpo, que solo se coagule de la parte que estaba dañada, nada más. Esto va a evitar que plaquetas, factores de von Willebrand, colágeno, todo, coagulen todo tu cuerpo. Es importante eso. Solo necesitas que se coagule el sitio de la lesión, no todo. Entonces, ¿qué va a hacer la calicreína? Fíjense, va a estimular a esta proteína, que sería, traduciéndolo, es calicreína de alto peso molecular. Y esta se va a convertir en bradiquinina, o como si quieres en bradicinina en español. ¿Qué va a hacer la bradicinina? Fíjense, va a estimular la conversión de plasminógeno en plasmina, por si acaso. Repito, va a estimular la conversión de plasminógeno en plasmina. ¿Para qué? Para que se destruya si se formarían más tapones, no quieres. Entonces, si te fijas, la vía intrínseca es la más complicada y se podría decir que es la más, la que tiene doble función. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estimula la coagulación, también, si quieres, podemos decir que activa otra cascada, pero en contra de la coagulación. Por eso a mí me gusta este cuadrito con colorcitos. ¿Por qué? Porque te muestra todo. Te muestra todo. Ahora, si te fijas, hay algo importante. Necesitamos nosotros ver
qué laboratorios vamos a pedir y vos vas a ver, te salen los laboratorios, pero vos por fisiología deberías saber qué estamos evaluando. Entonces, para evaluar la vía extrínseca, como dice aquí, para evaluar la vía extrínseca vas a pedir el laboratorio que abreviado se llama PT, que sería, ¿qué crees? ¿Qué quieres que es? ¿Qué crees que es PT? Aquí en la vía extrínseca vamos a evaluar mediante el laboratorio que es PT. Tiempo de protrombina, por si acaso. PT es tiempo de PT es tiempo de protrombina, por si acaso. Ahora, para la vía intrínseca, ¿qué vamos a utilizar? Por si acaso, acá, PPT, o sea, tiempo parcial de protrombina, por si acaso. Eso se llama. Y obviamente siempre tenemos que pedir plaquetas también, por si acaso, no se olviden de eso. Entonces, PT vía extrínseca y PTT vía intrínseca, por si acaso. Ahora, si te fijas, según los niveles donde estamos, fíjense, si hay problemas con el factor el factor 9, vas a tener la enfermedad hemofilia B. Problemas con el factor 8, hemofilia A. Ahora te pregunto, aquí viene el problemita. Ya tienes los laboratorios, ya has visto qué está fallando, qué problema tiene tu paciente, y por si acaso todo esto tienes que pedir junto con tiempos de coagulación si es que vas a querer hacer una simple extracción de dientes, si quieres muelas del juicio. Si tu dentista no te pide esto, es mal dentista, porque sí o sí te tendría que pedir, por si acaso, tu dentista. El PT, PTT, tiempos de coagulación, todo eso te tendría que pedir tu dentista, por si acaso, para ver si realmente vas a poder cicatrizar. Por una simple extracción de muela de juicio te puedes desangrar y morir. Sí, por si acaso. Sí, si no acudes al, al doctor de inmediato, porque no hay algún problemita en tu coagulación, que no estás coagulando como se debe, entonces te puedes morir tranquilamente, por si acaso. Es peligroso, no es así nomás, por si acaso. Entonces, no te olvides, vía extrínseca, PT, vía intrínseca, PTT, por si acaso. Ahí está, y te habla un poquito de las enfermedades. Como sabes, puedes tener enfermedades tromboembólicas, acá están las hemofilias, trombocitopenia, o sea, es grave igual si estás con trombocitopenia, que significa disminución de las plaquetas. Eso es grave porque no podrías formar ni siquiera un tapón débil para coagular. Por si acaso van a ver, hay la púrpura trombocitopénica, que es grave también, incluso es hereditaria, son familias que tienen eso, van a leer. Y por último, si tienes todo eso, quieres usar, si tendrías, hay otra enfermedad que es la coagulación intravascular diseminada, que todo se está coagulando en tu cuerpo, que tendrías que usar anticoagulantes, ¿no? Por si acaso. No te olvides que has debido escuchar sobre la heparina y la warfarina. Entonces, para que vean, no es tan simple la situación, por si acaso. No es tan simple la situación, es peligroso. Como te he dicho, por una simple extracción de muelas se puede morir tu paciente, si no le has hecho
los estudios que deberías hacer. Entonces, por si acaso, si quisiéramos anticoagular, por si acaso, la heparina va a trabajar ¿dónde? ¿Dónde va a trabajar? No va a querer que se forme trombina, por si acaso. Por el factor 2, por ahí va a trabajar la heparina. Y la warfarina va a inhibir también al factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. Entonces también hay que saber eso. Y por si acaso, no te olvides que la vitamina K juega un factor importante. En esto tienes que tener cuidado, por si acaso, con eso. Cuidado quieras anticoagular a tu paciente y no le des vitamina K. Tienes que tener cuidado con esos detallitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, nos vemos a las 11:30, por favor. Tú, Beisa, volvemos con tu link, ¿no ves? Doc, no sé, no creo. Voy a crear otro, pero Ya, nos escribimos entonces. está bien, Doc. Listo, 11:30, gracias. Chao. Hasta luego, doctora, gracias.